En el editor observamos la clase con la definición de los componentes locales, tanto para la pestaña de Class Relevant Local Types, conocido también con el include CSDF, como también en la pestaña Local Types, conocido como el include, tal como lo tenemos en los comentarios CSIMP de la implementación. ¿Por qué tenemos la necesidad de disponer de dos tipos de includes o de dos pestañas para definir componentes locales? Una de las razones puede ser el siguiente a nivel de lo que es el concepto de la programación orientada a objetos, tal como lo hemos enseñado hasta ahora en el lenguaje ABAP. Primero procedemos con la definición de otra clase adicional para complicar el modelo que tenemos de esta clase global con la definición. Con la opción de New ABAP Class empezamos con la definición de la clase con el índice 44, donde le podemos indicar comp friends del nombre para esta clase y finalizamos con el mismo sufijo components friends en el nombre o la descripción de la clase para ir en el siguiente paso que tenemos a nivel de este wizard con la asignación de la orden de transporte y disponer así en el editor de lo que sería la definición y la implementación de esta nueva clase, este nuevo objeto. Lo que queremos mencionar es lo siguiente. Después de haber activado este objeto, copiamos el nombre y nos dirigimos a la implementación de la primera clase en la pestaña Global, donde indicamos que esta clase ofrece la amistad a la siguiente clase que hemos definido. Se trata de un Global Friends y el nombre que tenemos de la clase. Podemos activar esta implementación sabiendo que desde aquí en adelante es posible que la clase que tenemos a nivel de la definición a la que recibe la amistad también recibe un acceso a los componentes privados de la clase. Aquí observamos también lo que es el icono de Friendship, un icono que también está disponible en la parte izquierda de la ventana del Outline con esta sonrisa, estos corazones en los ojos. Un icono muy agradable para ofrecer esta amistad, este amor entre las clases. Lo podemos ver también así conforme a lo que es el icono que nos presenta SAP. Conceptualmente o técnicamente, cuando hacemos o tenemos una clase que ya tiene la amistad, sabemos que esta clase puede venir, por ejemplo, puede definir un método. Este método lo puede indicar en la encapsulación pública, getHelper. Y en este getHelper la podemos dejar con esta definición sin ningún parámetro. Lo que quiero observar o lo que queremos observar es lo siguiente, que puede hacer uso de una instancia de la anterior clase o incluso aquí mismo la podemos agregar en la firma. También dentro de la implementación local object sería components y dentro de esta referencia o dentro de esta implementación components podemos indicar o directamente en la declaración también podemos tener en la misma línea de código lo que sería la instancia, es decir, la declaración y la instancia de la clase ZCL43, la que nos ofrece esta amistad. Y con esta referencia es posible llegar desde esta clase, porque ya tiene todo el poder de llegar a lo que son los componentes privados y de esta forma acceder a los componentes locales definidos en la anterior clase. Tal como observamos, llegamos sea al atributo definido de tipo estructura al que le podemos aplicar un clear o incluso invocando los métodos desde la referencia de la clase que recibe la amistad, recibe un acceso a los componentes privados de la clase, en este caso a los componentes definidos de tipo local en la pestaña Class Relevant Local Types, y aquí se pueden invocar los métodos como es este método getFirst, que también lo podemos invocar con control espacio, shift enter para insertar la firma y disponemos pues de esta llamada realizado. Y si queremos recibir este parámetro, incluso lo podemos realizar directamente con un data local structure con el first, creo que es el parámetro que recibimos, y de esta forma, tal como observamos en la documentación, recibimos el valor de esta estructura definida a nivel del método. Es decir, la clase que recibe la amistad tiene un acceso a los componentes definidos. Si volvemos a la primera clase, en la pestaña Class Relevant Types, si esta clase decide exponer o hacer uso de estos componentes
en la encapsulación privada porque primero tiene un acceso a través de todo lo que definimos en el CSDF, en este include, y en cambio, cuando hablamos de los componentes del local types, estos componentes solo son disponibles a nivel de la implementación de los métodos de la clase, es decir, no son disponibles para que sean expuestos a través de la encapsulación privada. Esto nos ofrece una privacidad frente a la clase a la que le hemos ofrecido la amistad. Es decir, esta clase ya no tiene un acceso a los componentes definidos en la pestaña Local Types porque solo tiene acceso a esta clase, aunque la clase es verdad que la puede utilizar dentro de los métodos y la clase de la amistad tiene un acceso a los métodos. Aún así, la clase que recibe la amistad no puede decidir cómo utilizar estos componentes, sino que el uso de esos componentes locales del local type lo hace solo la clase, porque solo esta clase va a tener un acceso para manejar estos componentes. En cambio, al getFirst, evidentemente que esta clase lo puede utilizar directamente desde la referencia de la clase, puede llamar a este getFirst sin ningún inconveniente. Lo puede realizar de esta forma y recibir el parámetro tal como lo sabemos, o directamente lo llama, lo puede recoger o no, es el asunto de la clase. Lo puede invocar, en cambio no puede decidir de ninguna manera cómo se van a utilizar estos componentes porque solo esta clase puede tener un acceso directo a los componentes definidos en el local types y por eso directamente tenemos esta pestaña o este include con el propósito de ocultar también la parte de lo que no queremos ofrecer a la clase amiga que tiene un superpoder para acceder a los componentes privados. No solo esto, podemos dirigir estos componentes locales también para accesos a las bases de datos, para tener un acceso con la capa de persistencia. Incluso en el modelo de ABAP RESTful tenemos lo que es el comportamiento o el behavior, donde utilizamos este modelo de la programación orientada a objetos en la definición de los comportamientos, donde el core prácticamente de la lógica con la interacción con la capa de persistencia se realiza desde los componentes locales de la clase. Para más detalles sobre esta tecnología, ABAP RESTful en logaligroup.com puede encontrar los cursos referente a lo que SAP nos ofrece tanto en el cloud como en las instancias on-premise. Nos quedamos con estos conceptos ahora bien definidos y tal como observamos disponemos de dos pestañas adicionales en la definición de las clases, que es la clase de test, clases de test locales que podemos definir. Aún no hemos llegado a conocer lo que es el ABAP Unit Test, por lo que dejamos este concepto para más adelante. Y por último, disponemos de otra pestaña adicional de los macros, donde es posible definir ficheros o includes para tener estos macros. Los macros forman parte de la modularización del código que tenemos en ABAP. Ya hay métodos o tecnologías más novedosas sobre la modularización del código, tanto cuando hablamos de subrutinas, módulos de funciones, incluso en la programación orientada a objetos ya disponemos de los métodos para modularizar el código, es decir, el mismo código al que se puede invocar varias veces en diferentes otras lógicas de programación lo podemos modularizar por los métodos en las clases ABAP para no utilizar lo que son los macros. Tampoco tenemos la posibilidad de definir estos macros en las instancias cloud. Esto está disponible en las instancias on-premise. Si por ejemplo utilizamos un define a nivel del código, iremos a observar en cuanto le indicamos el nombre, delete por ejemplo table, a este define y end of definition, podemos tener lo que sería la definición de este macro, end of definition. Observamos que en el cloud nos indica que el comando o la instrucción define no está permitida en un ámbito donde tenemos restricciones a nivel del lenguaje y sabemos que estas restricciones aplican para las instancias del cloud. Para más detalles sobre los macros, concepto que no lo podemos ver como modularización obsoleta porque ya existe la posibilidad de utilizar los macros cuando tenemos una agrupación de instrucciones que se van a ejecutar en diferentes casos y para no repetirlas las podemos modularizar con los macros. Aún así, repito, ya tenemos nuevos métodos para modularizar. Existen lo que es el include de los macros a nivel del código donde incluso en las instancias del cloud podemos disponer
de los detalles de los macros, donde observamos lo siguiente, que tenemos la definición de estas dos instrucciones, donde se puede llamar a este macro para ejecutar este set de instrucciones. El siguiente pues tiene estas instrucciones que se pueden utilizar, el fieldget, y así en adelante. Se trata de modularizar instrucciones ABAP. En cambio, en las instancias del cloud, este define no es posible utilizarlo, por lo que no lo iremos a utilizar en la definición de las clases. Y la recomendación que le hacemos es de utilizar todo lo que son los métodos a nivel de la modularización del código para tener diferentes o múltiples instrucciones que se pueden invocar con las llamadas a los métodos. Nos quedamos con los componentes locales de las clases, donde ya sabemos todo lo que necesitamos para entender esta parte. Él incluye con las definiciones, él incluye con las implementaciones, sabiendo el uso y cómo tenemos que tratar en los escenarios donde queremos ocultar o no tener una visión. Incluso para la clase de la amistad tenemos estos componentes locales para llegar a la capa de persistencia, código sensible que no queremos exponer fuera por si se utiliza la clase en otro contexto de programación del mismo servidor. Todo este código lo podemos encapsular en los componentes locales para tenerlo bien protegido.